El maestro Francesco Belli es un director de orquesta y clarinetista italiano. Desde el año 2021 es director en la Orquesta Filarmónica de Cali. Conoció el mundo de la música por influencia de su abuelo materno y luego continuó sus estudios con el compositor italiano Daniele Paris y el clarinetista Luigi Neroni. Fue laureado con la máxima distinción y continuó perfeccionándose con destacados directores de orquesta y clarinetistas. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica del Valle y luego fue director titular de la Orquesta Latina Filarmonia en Italia. Además, es director invitado permanente de la Filarmónica Nacional de Cuba. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al maestro Francesco Belli. Bienvenido a nuestro programa, Francesco. Muchas gracias, Angelita. Para mí es un verdadero placer estar en esta transmisión con ustedes. Francesco, usted nació en una pequeña ciudad italiana. ¿Cómo o qué influencia tuvo usted para dedicarse a la música? Bueno, más que yo diría que no se trata de una ciudad, sino de un pueblito muy pequeño que se llama Maenza. Más o menos cuenta con 3.000 y pico de habitantes. Yo nací ahí y nací en el seno de una familia muy musical. Mi abuelo materno era el maestro de música del pueblo, entonces para mí fue natural acercarme a la música porque como él daba clase a todos los muchachos en la casa, y yo de chiquito escuchaba a los muchachos que hacían los solfeos, que tocaban instrumentos, que cantaban, que tocaban juntos, y para mí fue muy natural acercarme al mundo de la música. ¿Y por qué y en qué momento te dedicaste al clarinete? Eso fue, como mi abuelo, como decía antes, era el maestro de música, pero además el director de la banda y el director de un coro que había en ese entonces en el pueblo de Maenza. Y entonces él decidió que yo tenía que tocar el clarinete en la banda, pensando que en el futuro podía tener trabajo dentro de una banda militar, que esa era la máxima aspiración de mi abuelo. ¿Y llegaste alguna vez a una banda militar? Sí, solamente durante el servicio militar yo toqué como, bueno, fueron 10 meses la banda del ejército italiano, una banda sinfónica, una banda de concierto. Sí. Y de allí entonces tu camino hacia ser director de orquesta, ¿cómo ha sido eso? Bueno, yo cuando ingresé en el conservatorio, claramente empecé a estudiar clarinete y aparte de clarinete me dediqué también al estudio de la armonía, del contrapunto, o sea, de la composición. Y por eso me acerqué también a la dirección de orquesta, aunque yo sentía de niño que me gustaba, o sea, cuando yo veía, no sé, en la televisión, un concierto, me quedaba encantado con esa figura del director de orquesta. Y mi mamá cuenta que yo siempre le decía que yo quería ser director de orquesta cuando era niño. Ahora yo no me acuerdo de eso, pero mi mamá sigue contándome eso. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ese camino ascendente tuyo se debió a tu abuelo o se debió a tu gran capacidad de trabajo o a tu gran talento? Bueno, yo creo que la música entró, digamos, en mi vida de manera muy natural porque, como decía antes, una familia muy musical, aunque había solamente un tío mío que había estudiado en el conservatorio, pero los demás eran aficionados, pero eran, digamos, músicos del pueblo, cantaban. Mi abuelo paterno, que se llamaba Francesco Belli, tenía una voz maravillosa de barítono. Yo aprendí mucho de él.
los tíos también tocaban en la banda o cantaban, mis tías tenían una voz preciosa de soprano. O sea, eso fue muy natural, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Claro que yo creo que yo tenía algo dentro, pero ese ambiente familiar me ayudó a desarrollarlo, seguramente. Después entonces tú fuiste al conservatorio y empezaste a ser invitado a muchos sitios en el mundo para que dirigieras tu orquesta. ¿Cómo fue ese camino y ese cambio en ese momento? No, primero estudié en el conservatorio, me gradué, o sea, terminé todos mis estudios y después empecé como todos digamos, la carrera y empecé a tener contacto con instituciones musicales, al principio italianas, casi locales, cerca de mi tierra, y poco a poco se fueron abriendo las puertas, digamos, en otra parte del mundo. Puedo decir que estoy muy contento si me miro por atrás porque he dado vuelta en varias partes del mundo y he conocido muchos países, cada uno con historias, con colores, con gente diferente. Y eso me ha ayudado mucho a desarrollarme como músico y como persona. Me imagino que ser director de orquesta se necesita mucho don de gentes porque pues son personas distintas y en todo el mundo es distinto. ¿Cómo has sido o cómo has llegado tú a esa relación tan importante que tienes con los músicos? El instrumento del director de orquesta es la orquesta, no es un piano, no es un violino, no es un clarinete. Entonces, pero es un instrumento humano. Eh, los otros son instrumentos mecánicos que, aunque tiene un alma escondida, el violín tiene un alma grande, ¿no? Porque la madera que se pone en vibración, pero la orquesta tiene 40, 50, 80 personas que piensan y que no, a lo mejor no piensan como tú piensas. O sea, entonces ahí uno tiene que encontrar esa relación, encontrar esa armonía, yo la llamo, ¿no? Esa armonía mágica, ese punto mágico, que eso es muy difícil de explicarlo cuando pasa, pero pasa. Y si no pasa eso, entonces no hay música. Qué interesante. Y digamos, tú dirías que en algún país ha sido más fácil ese punto mágico. Seguramente sí, seguramente cuando yo trabajo con los latinos, porque al fin y al cabo yo soy un latino, soy italiano, eh, eso se vuelve más fácil, pero yo me acuerdo que cuando estuve en China, al principio fue un poco difícil con la orquesta de Beijing, pero después ellos también, del Sol Levante, abrieron su corazón. Francesco, te voy a mostrar una foto y tú me dices qué piensas de esa foto. Bueno, eso me emociona porque esa es mi vida, esa es mi razón de vida. Bueno, ese es tu hijo, cuéntanos un poco sobre él. Ese es mi hijo Alexander. En este momento está cursando en la Universidad de Perugia, en Italia, la Facultad de Derecho. Precisamente creo que mañana tiene un examen. Alexander nació aquí en Cali y Cali me hizo ese regalo grandísimo. Hace 3 años decidí devolver aquí en Cali como director titular porque como agradecimiento por lo que Cali me ha regalado, que es un regalo que no tiene precio. Francesco, ¿y tú cómo fue esa llegada tuya a Cali? Bueno, eso lo he contado muchas veces, eso fue un caso así de la vida. Mi esposa, guitarrista,
estudió durante una época en Alicante, en España, y ahí coincidió con el maestro Héctor González, que él también estaba estudiando ahí en España, en Alicante. Entonces, a través de mi esposa, que en ese entonces era mi novia, conocí a Héctor. Y Héctor un día insistió tanto para que yo viniera aquí a Cali para conocer Colombia y la tierra de Colombia. Y entonces, precisamente hace 30 años, en junio 94, yo vine por primera vez aquí. No conocía nada, no hablaba nada. Y se dio el caso que eso era junio, era durante el mes de junio. Había la posibilidad de tocar en un concierto y ese concierto era precisamente para la inauguración de la Casa Pro Artes. Entonces, ahora no me acuerdo bien cómo fue la cosa, pero de todas maneras me metieron dentro de ese concierto. Yo toqué esa noche en Pro Artes con la orquesta y como solista, claramente, como solista de clarinete, y ahí empezó todo, o sea, ahí empezó toda mi aventura colombiana, caleña. Esa noche yo conocí, bueno, varios personajes, Amparo Sinistera de Carvajal, conocí François Dolmetsch, mi tío inglés, conocí al maestro Fran Prois, conocí al maestro, ¿cómo se llama? Santiago Velasco. Bueno, una cantidad de gente que yo ni sabía de la existencia de esa gente. Y ahí empezó un romance, una aventura con esta ciudad y con toda Colombia. ¿Y te acuerdas que en algún momento el maestro Frank Proist te preguntó, te dijo que tú tocabas muy parecido a una persona que él conocía? Sí, eso fue un caso increíble porque sí, esa noche yo no conocía a Frank y Frank después del concierto se acercó a felicitarme y me dijo no, que lo más que le había empatado de mi manera de tocar el concierto era mi forma de producir el sonido, que le acordaba mucho a un amigo italiano. Entonces, cuando yo le pregunté cómo se llamaba su amigo italiano, él me dijo que se llamaba Luigi Neroni. Yo le dije, bueno, Luigi Neroni es mi maestro, es como un padre para mí del clarinete. Y entonces ahí fue muy emocionante. Yo me acuerdo que llamamos a mi maestro con el teléfono de François. Entonces, bueno, fue muy, muy, muy lindo ese momento. ¿Y tú dirías, por ejemplo, que tu relación ha sido constante con tus maestros o con tu maestro Nerone? Bueno, ha sido así. Yo siempre le agradezco mucho a mi maestro Neroni, que afortunadamente lo tengo en vida. En enero va a cumplir 90 años. Yo siempre lo visito y siempre le agradezco por todo lo que me ha enseñado. Los otros maestros desafortunadamente ya no están, como el maestro Daniele Paris, que para mí fue otro papá que me ha transferido toda su sabiduría. Bueno, y como el maestro Franco Ferrara o Sergio Chiribidache. O sea, pero tengo que agradecerle mucho también al maestro Nicola Samale, que de verdad me ha enseñado uno de los secretos más importantes de la dirección de la orquesta. Después, digamos, de tu primera estancia en Colombia, te fuiste un tiempo y luego has regresado. ¿Cómo te sientes con esa orquesta a la cual estás dirigiendo ahora? Yo estoy muy contento con la Orquesta Filarmónica de Cali. No es una orquesta grande, somos apenas ni más ni menos 40 músicos, conformada por gente que ama la música, que quiere hacer las cosas bien. Estoy muy contento, pero estoy feliz, estoy orgulloso de los resultados de mi orquesta. Cuando tú diriges un concierto en Cali, pues primero, pues siempre están los teatros llenos, pero segundo, las ovaciones no paran. ¿Qué siente uno cuando se para y ve todo ese público fascinado con lo que uno hace?
Eso es la cosa más linda para un artista, ¿no? O sea, un artista vive por transferir algo de su arte, de su emoción al público. O sea, si yo hago un concierto y a nadie le interesa y nadie viene a escucharme, eso se vuelve un trabajo muy estéril. Y cuando uno se vira y ve que el teatro te aplaude, significa que tu mensaje le llegó. Francesco, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable de dirección, de director de orquesta? Bueno, es una pregunta muy difícil porque hay varios momentos, eh, pero seguramente unos momentos que he vivido aquí en Cali, precisamente. No sé, como el concierto que hicimos en 1996 con la antigua Orquesta Sinfónica del Valle en Bogotá, León de Grave, donde ese auditorium se llenó hasta el último asiento, o sea, fue increíble, con un programa grandísimo y una orquesta de Cali, ir a Bogotá y recibir todas esas ovaciones fue muy emocionante. Francesco, ahora en estos momentos de tu vida, bueno, ¿qué sigue para Francesco en este momento, ya a punto de jubilarse del conservatorio? ¿Cuál es, cómo ves tú ese futuro para ti como director de orquesta? Bueno, yo me voy a jubilar del conservatorio porque ya cumplí con mis años de trabajo. Yo podría quedarme todavía otros 7 años, pero absolutamente no, porque creo que ese ya cumplí. Yo he formado muchos alumnos buenos que hoy en día están dentro de orquestas italianas y extranjeras, y yo creo que ya con eso cumplí. Claramente no me voy a jubilar de la música, ¿no? O sea, la música no, la música sigue. Yo voy a seguir haciendo mi música, tocando y dirigiendo, porque yo hago las dos cosas. Yo no puedo estar sin dirigir y no puedo estar sin tocar al mismo tiempo. O sea, entonces, hasta que pueda hacer las dos cosas, yo sigo haciendo normalmente todo como siempre he hecho. A ti te hemos visto hacer cosas increíbles, como dirigir una orquesta desde tu posición de solista del clarinete. ¿Cómo manejas esas dos formas, digamos, de hacer música? No, la forma de hacer música es una solamente, no hay muchas formas. Que hay obras que yo creo que se pueden dirigir y al mismo tiempo tocar, pero no todas, no todas. O sea, eso depende, si es una obra clásica, o sea, un Mozart, hasta llegar, diría yo, a algo, un principio de romanticismo, yo me atrevo a hacer eso. Siempre cuando el formato de la orquesta no sea muy grande, porque eso significa que de toda manera la orquesta necesita una guía y entonces el solista está muy ocupado tocando y no puede estar marcando el tiempo, dando las entradas o guiando un fraseo. Y los músicos de la orquesta lo necesitan. Entonces yo nunca toco y dirijo cuando se trata de una obra, digamos, del siglo XX, por ejemplo. No. Pero cuando se trata de una obra clásica o principio del romanticismo, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar al maestro Francesco dirigiendo una obra y al mismo tiempo tocando el clarinete.
Francesco, maravilloso. Verdaderamente que eso es lo que nos hace sentir que la vida vale la pena. Cuéntanos ahora, Francesco, ya para terminar, ¿qué sigue en la vida de Francesco Belli? No, yo creo que lo mismo que he hecho hasta ahora. O sea, yo no tengo ningún plan especial. Sigo con mis músicas, sigo con mis conciertos, con mis ensayos, con mi familia, con mis amigos. Eh, o sea, no estoy pensando en nada de especial y en un cambio, absolutamente no. Ahora lo que necesito descansar un poquito, que llevo mucho tiempo trabajando y yo creo que tengo que recargar las pilas para después volver en noviembre con una energía nueva. O sea que, digamos, vamos a tener la oportunidad de gozar de Francesco Belli por mucho tiempo en Colombia. Bueno, ahora precisamente yo termino el 19 aquí, me voy, pero después regreso al principio de noviembre. Voy a estar aquí una semana, 10 días, una semana. Después estoy con la Filarmónica de Bogotá hasta el 15 de noviembre y ya ahí voy cerrando el año 2024 y después, si Dios quiere, nos vemos en el 2025. Esperamos verte también en el 2025 porque pues, la orquesta es Francesco Belli. Muchísimas gracias, Francesco, por habernos acompañado en este programa. Gracias.